Muy bien, hola, buenas noches chicos, chicas, señores y señoras. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Voy a acompañarles la lectura de nuestro folleto. Así que estamos ahorita en el mundo del lenguaje, es nuestro tema, y yo creo que con ustedes pues nunca había subido un video anteriormente explicando los contenidos, así que este video se va a tornar un poquito largo, lo lamento bastante, pero pues ustedes comprenderán que las clases en el aula pues deberían de ser de una hora, hora y media, y pues no estamos teniendo esa interacción en el aula, así que de alguna manera pues tenemos que ver cómo remediar esta situación. Así que yo calculo que en algún punto, en algún momento, pues ustedes deberían dedicar un rato a sus tareas y a sus cursos, ¿verdad? Entonces cuando tengan un momento libre, pues espero que puedan ver este video hasta el final y acompañarme en la lectura del mismo, mientras yo les explico. Dice que ahorita estamos hablando sobre el mundo del lenguaje. ¿Cree que es importante conocer bien el idioma que hablamos? Esta es una pregunta bastante personal. ¿Qué tanto creen ustedes que es importante saber hablar bien el idioma? ¿Creen que tiene alguna utilidad? Dice el siguiente, ¿cómo podemos aprender mejor nuestro idioma? ¿De qué manera podemos apropiarnos más de lo que nos pertenece? O sea, nacimos hablando español, pero ¿realmente lo conocemos? ¿Realmente sabemos cómo se utiliza nuestro idioma? ¿Sabemos todo sobre nuestro idioma? ¿Hay alguna manera de poder aprender más? Dice, para conocer bien el lenguaje nos auxiliamos de la gramática. Entonces, dice que por ejemplo, no dice sino que así es. Para poder saber más de la, de la materia, de la energía, existe la química. Para saber más del universo existe la astronomía. Para saber más de los lugares geográficos existe la geografía de los lugares, la geografía. En este caso, ¿qué ciencia nos auxilia? ¿Qué herramienta nos auxilia en el conocimiento del lenguaje? Pues dice que es la gramática. Vamos y nos preguntamos, ¿qué es la gramática entonces? Bueno, la gramática dice que es el buen uso del lenguaje, la clave del buen uso del lenguaje. La gramática es nuestro chivo para poder utilizar el lenguaje. La gramática dice que estudia todos los elementos del lenguaje articulado. O sea, el lenguaje que estamos utilizando, el lenguaje que estoy utilizando yo ahorita con ustedes es un lenguaje articulado, es un lenguaje inteligente, es un lenguaje hecho para personas, ¿verdad? Es un lenguaje hecho por los seres humanos. No es un lenguaje, o sea, es articulado porque combina palabras, combina símbolos, combina letras, combina sonidos. Entonces, la gramática es la que estudia todos esos elementos del lenguaje. Estudia las sílabas, estudia las palabras, estudia las oraciones, etc. Y las normas a seguir para emplearlos correctamente. Para todo hay normas. Y para el uso del lenguaje también. Pero nuestro idioma es tan rico y tan amplio que para poder estudiarlo en orden, la gramática se ha organizado en 4 ramas. Bueno, entonces nuestro idioma es bastante extenso. Nuestro idioma español es grandísimo. Es enorme, entonces para poder estudiarlo mejor dice que la gramática se ha dividido en 4 ramas. ¿Y cuál es la misión? ¿Por qué se ha dividido en 4 ramas? Pues con una misión bien clara, cada una. Tenemos la rama de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. Son las 4 ramas. Ay, qué perro. Son las 4 ramas, creo que no voy a editar eso. Nah. Son las 4 ramas en las que la gramática se ha dividido. Y tenemos acá un mapa conceptual. Vamos a explicarlo. La gramática estudia... Bueno, creo que es hora de callar al perrito. Bueno, me disculpo, creo que el perrito se volvió molesto al final. Bueno, les estaba explicando de este mapa conceptual. Tenemos en la primera fase a la gramática, que es nuestra ciencia. Dice que la gramática estudia y pues tenemos todos los elementos del lenguaje articulado. Por ejemplo, si yo hiciera una evaluación, les haría una pregunta, por ejemplo. ¿Quién es el encargado de estudiar todos los elementos del lenguaje articulado? Es decir, las sílabas, las palabras, las oraciones, etc. y las normas para emplearlos correctamente. Sería mi pregunta.
Y la respuesta sería la gramática, porque la gramática estudia todos los elementos del lenguaje articulado, las sílabas, las palabras, las oraciones, etc. y las normas para emplearlos correctamente. ¿Cuáles son las ramas en las que se divide la gramática para poder estudiar el lenguaje? Bueno, dice que la gramática se divide en 4 ramas. La fonología es la primera que viene de la palabra del griego fonos, que significa sonido, y estudia los sonidos de las palabras. Ejemplo, r, o, s, a. R, o, s, a, que al momento que usted los une, los dice rápido, se forma la palabra y dice rosa, ¿verdad? Rosa, r, o, sa, r, o, sa, r, o, sa, rosa, ¿ya? Eso es la fonología. Luego tenemos la morfología, que viene del griego morphos, que significa parte, estructura. Entonces la estructura o forma, la forma de las palabras. La morfología estudia la forma de las palabras. Por ejemplo, la palabra rosa está compuesta por una raíz que es ros, es la raíz. Y a esa raíz usted le va agregando más terminaciones. Rosal, rosa, rosaleada, rosita, rosota, rosaura. Sí, o sea, de esa raíz pueden formarse un montón de palabras, estructuralmente hablando. Luego tenemos la sintaxis. ¿Qué estudia la sintaxis? Dice que la sintaxis estudia la función de las palabras en la oración. O sea, cómo se relaciona la palabra con las demás palabras, qué relación tiene y cuál es su función dentro de una oración. Tenemos la oración Rosa baila. ¿Quién baila? Rosa. ¿Qué hace Rosa? Baila, ¿ya? Tiene una relación y en este caso la función de Rosa dentro de esa oración es la del sujeto, es la que hace, la que ejecuta la acción. Luego tenemos la semántica. ¿Qué estudia la semántica? Dice que estudia el significado de las palabras. Ya la semántica pues se va al significado. ¿Qué es una rosa? La rosa es una flor de rosal o pues definitivamente el color rosa. Entonces la gramática para poder estudiar el lenguaje se ayuda de la fonología, que estudia los sonidos, la morfología, que estudia la forma de las palabras, la sintaxis, que estudia la relación de la palabra en la oración y su función, y la semántica, pues que estudia el significado. Nos vamos a la siguiente página, dice la fonología. Vamos a empezar ya estudiando de cerca todo. Dice que la fonología es la rama de la gramática que estudia los sonidos que forman las palabras. Ok, dice que la fonología estudia los sonidos que forman las palabras. Y ahora vamos a datos curiosos, ¿verdad? ¿Sabía que un diccionario en español recoge miles de palabras distintas? Si usted tiene a la mano un diccionario del idioma español, se va a dar cuenta que es extenso el catálogo. O sea, la cantidad de palabras que tiene el idioma español es inmensa. Muchas palabras. Pues ahora vamos a un dato curioso. Fíjese que todas ellas se han formado con unos cuantos sonidos. O sea, todas las palabras que existen en el español se han formado con unos cuantos sonidos. Es como los números. Los números son infinitos. Usted puede escribir la cantidad de números que quiera. Pero en realidad solo utiliza 9 dígitos. Que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 dígitos, perdón. Y con esos 10 dígitos usted hace y deshace. Lo mismo pasa con el idioma. Dice que el español tiene solo 24 sonidos diferentes. La mayoría son comunes a otras lenguas, o sea, así como suenan en el español, suenan en otras lenguas, como la t, o la Sin embargo, unos pocos son exclusivos del español. O sea, hay sonidos que solo existen en el español, como por ejemplo, ñ, la palabra ñoño, solo existe en el español. En inglés no existe ninguna palabra que lleve ñ, que es la ñ con la virgulilla ahí arriba. O la ch, ¿ya? Coche, por ejemplo, es una palabra que solo existe en el español. Dice que cada palabra se forma con diferentes sonidos y estos sonidos a veces también cambian según su posición en la palabra. Ok, dice que tenemos 24 sonidos, pero esos sonidos a veces cambian dependiendo de en qué parte de la palabra van. Por ejemplo, dice el sonido de la R, el R, en la palabra rosa, es un sonido fuerte, rosa. Sin embargo, en la palabra claro, el sonido se vuelve
suave. Bueno, entonces hablábamos de que, por ejemplo, el sonido de la R en la palabra rosa es bien fuerte, sin embargo en la palabra claro es suave, el sonido se vuelve suave. Le invitamos, dice, a practicar la distinción de sonidos con unas actividades sencillas de fonología. Ok, aquí necesito que ustedes ya tengan la capacidad de poder distinguir dónde lleva fuerte y dónde lleva suave. Y este es un ejercicio muy básico, así que no se les va a complicar para nada. Las indicaciones son las siguientes. Lea con atención las instrucciones y fíjese en el ejemplo. 0 dice, pronuncie en voz alta las palabras licuadora y recado y responda la pregunta licuadora, recado. Usted no dice licuadora ni dice recado, ¿verdad? Usted dice licuadora y dice recado. Entonces, ¿en qué palabra la R tiene un sonido fuerte? Pues la respuesta es en recado, no en licuadora, porque en licuadora no. Lo mismo harán con las siguientes preguntas. Dice, pronuncia en voz alta las palabras roca y caro y responde a la pregunta en qué palabra la R tiene un sonido suave. Y lo mismo hace en la siguiente pregunta. No voy a hacer eso es demasiado básico, es demasiado fácil. B dice, forme otras palabras con los sonidos indicados. Siga la línea y escriba la letra en la casilla que corresponde. Fíjese en el ejemplo. Responda, dice, ¿qué palabras ha formado? Bueno, tenemos la primera palabra que es con los sonidos A, M o R. O en este caso los sonidos son A, M o R. Amor. Ya la primera palabra es amor. Y luego si usted cambia el orden de las letras, podría formar otra palabra. Por ejemplo, Roma. Están formándose con las mismas letras, con los mismos sonidos. Y luego nos indica la flecha, no sé si se alcanza a ver acá, lo voy a ver si lo puedo rayar. La flecha me marca que la M la pase de aquí para acá, que la O la pase de aquí para acá, que la R la pase de aquí para acá y que la A la pase de aquí para acá. De tal manera que quedaría acá M, la O quedaría acá, la R quedaría acá, la A quedaría acá. Y ya se formó una nueva palabra. Y en este caso nuestra protagonista, que es la R, cambió de sonido. Ahora dice mora, mora. Y luego le podemos cambiar otra vez. Ahora dice que quiere la M, la R por acá, la A por acá, la M acá y la O acá, para formar una nueva palabra. Ya se dan cuenta que se forma. Luego aquí me van a escribir qué palabras formaron con en estas 4. ¿Y cuántos sonidos tiene? Pues son 4 sonidos. Son 4 sonidos, ¿verdad? Ahí está, me disculpan la letra, es que estoy escribiendo con el mouse, así que es muy complicado para mí hacer eso. No estoy acostumbrado, pero eso es básicamente lo que van a realizar. Bueno, continuando con el recorrido, nos vamos ahora a los signos de puntuación. Rincón de ortografía, esto es lo que me gusta. Recuérdense que nuestro curso es ortografía y redacción, así que prestenle mucha atención a estos pequeños ejercicios. Dice que debemos utilizar correctamente el punto. Utilizar correctamente el punto le ayudará a expresarse con claridad en sus trabajos escritos. Hay 3 maneras de utilizar el punto. Bueno, alguna vez ustedes se han preguntado cómo se utiliza el punto, de qué manera, cuál es la forma correcta de utilizarlo. Bueno, pues vamos a tratar la manera de explicarlo. Dice que el primer tipo de punto es el punto y seguido, y se utiliza para separar oraciones en un mismo párrafo. Usted va a decir oraciones, va a decir frases con sentido, ¿verdad? Y las frases tienen relación, están hablando de lo mismo, del mismo tema, en la misma línea de texto, en la misma idea. Entonces usted viene y solo separa con puntos las oraciones, una oración de otra. Luego está el punto y aparte, sirve para separar un párrafo de otro. Ok, ya terminó de hablar sobre esa idea, va a hablar de otra idea, pero siempre hablando del mismo tema. Entonces ya utiliza el punto y aparte para separar una idea de otra. Y luego el punto final para indicar que el párrafo ha terminado, que el texto ha terminado. Empezamos, tenemos un ejemplo, dice, era un hermoso cisne.
Ok, aquí estamos hablando de cómo era el cisne. Y en la otra oración dice, me lo entregaron casi muerto. Está hablando del estado de salud del cisne. Son dos cosas distintas, pero están hablando del cisne. Dice, era un cisne hermoso, o sea, estamos hablando de la apariencia física del cisne. Y luego dice, me lo entregaron casi muerto, está hablando del estado de salud del cisne. Son cosas distintas, pero están hablando de la misma cosa, del mismo animal, por así decirlo. Entonces, son dos ideas, son dos oraciones, por lo tanto se separan con punto. Era un hermoso cisne, punto. Me lo entregaron casi muerto, otro punto. Luego habla de qué hizo él con el cisne. Dice, bañé sus heridas y empujé pedacitos de pescado en la garganta. Entonces, ahí nos está hablando qué hizo él con el cisne, punto. Luego dice punto y aparte. Y ahora comienza con otra idea, dice, o con otro mensaje. Comenzó a aprender que yo era su amigo, punto. Y yo comencé a comprender que lo mataba la tristeza de estar lejos de su casa. Entonces son dos oraciones distintas si se dan cuenta. Pero están hablando ahora del estado de ánimo del cisne, de las emociones del cisne. Dice, también se usa punto después de las abreviaturas. Ok, también se utiliza punto. El punto también tiene utilidad para escribir abreviaturas. Por ejemplo, cuando usted no quiere decir doctor, sino que solo dice la abreviatura que es DR, entonces termina esa abreviatura con un punto. No quiere decir licenciado, dice lic, punto. No quiere decir señor, dice sir, señor, punto. No quiere decir usted, dice ud, punto. No quiere decir señora, no quiere decir página, solo dice pac, punto. No quiere decir número, solo dice num, tiene que cerrarlo con un punto. Y no quiere decir teléfono, entonces dice tel y punto. A practicar, a ver así viene lo divertido, viene lo chido. Dice, continúe la historia con 2 párrafos cortos y coloque bien los puntos. Y ahora necesito que ustedes creen la historia. Continuando con el mismo tema. Dice, Marta. Y Marta no puede tener un punto. ¿Por qué? Porque Marta no es una oración, solo es el nombre de una persona. Entonces lo que necesitamos ahí es una coma vocativa, una coma. Entonces Marta, coma, madre de 3 niños. Ok, no es una oración. ¿Por qué? Porque no está completa. Dice madre de 3 niños. ¿Quién es madre de 3 niños? Es Marta. Ah, ok, entonces Marta y madre de 3 niños pertenecen a la misma oración. Pero no dice qué estaba haciendo Marta. Entonces termina la oración diciendo, Marta, madre de 3 niños, estaba en la cocina preparando el almuerzo. Todo eso es una oración. Si se dan cuenta, Marta, madre de 3 niños, estaba en la cocina preparando el almuerzo. Entonces, para separar esas frases, utilizamos comas, pero pertenecen a la misma oración, por lo tanto no hay punto, sino que hasta el final de almuerzo. Luego ya inicia otra frase. Aún no había terminado de tortear. Ok, primero está hablando de Marta y de lo que es y de lo que estaba haciendo. Luego dice, ya habla en otro tiempo. Aún no había terminado de tortear. Ok, entonces ya se separó. Por eso se separó con un punto porque ya habló de otro tiempo. Aún no había terminado de tortear, coma, pero tenía la costumbre de ir llamándolos. Ok. Entonces aquí está hablando ya de lo que hacía Marta con sus hijos. Dice, aún no había terminado de tortear, pero tenía la costumbre de ir llamándolos, pues sabía que irían apareciendo poco a poco. Y así ustedes me van a continuar la historia. Por ejemplo, pueden decir, Marta le sirvió el desayuno a sus hijos, punto. O Marta le sirvió el almuerzo a sus hijos que había preparado. Marta recibió el almuerzo que había preparado a sus hijos, punto, podría ser. Más tarde llegó el papá de los niños y se puso a descansar en su hamaca, por ejemplo, punto. Y me crean otro párrafo. El señor Rodrigo, el señor Luis, esposo de Marta, punto. El señor era una persona muy alegre, muy, no sé, pueden inventarse cualquier cosa utilizando los puntos. Seguimos con nuestro taller de ortografía y ahora vamos con un taller de expresión oral. Nos vamos a expresar correctamente. Y ya vamos a hablar de palabras terminadas en illa y terminadas en illo.
dice, pronunciar bien nos ayuda a entendernos mejor y a escribir correctamente. ¿Cómo pronuncia estas palabras? Semilla, sombrilla, pasillo, mantequilla. ¿Ok? Esas palabras se pronuncian así. Semilla, sombrilla, pasillo y mantequilla. Dice, un error común es pronunciar semilla. Mucha gente, no sé si ustedes han escuchado, que dice, tráeme la semilla. Semilla. No es lo mismo decir semilla a decir semilla. Y sin darnos cuenta, trasladamos ese mismo error a la escritura. O sea, así como hablamos, escribimos y está mal. La idea acá es que vayamos mejorando nuestro lenguaje. Incluso el primer día de clase, no sé si se recuerdan que yo recalcaba que hay muchas palabras en el idioma español que nosotros pronunciamos mal. Entonces, practique la escritura de las palabras terminadas en illa e illo con este ejercicio. Ok, tenemos un ejercicio, complete cada oración con la palabra correcta, elija de la lista, tiene un ejemplo. Sombrilla, vamos a verlo conmigo, dice sombrilla, dice tortilla, dice orilla, dice mantequilla, no dice mantequilla, dice almohadilla, no dice almohadilla, dice amarillo, no amarillo, como algunos decimos, dice cepillo, no cepillo, se dice tornillo, no tornillo, se dice semilla, no semilla, se dice armadillo, no armadillo, y se dice sencillo, no sencillo. ¿Se dan cuenta? Incluso si decimos sencillo, ya cambia el sentido de la oración, ya es otra palabra. Empezamos, dice, empezó a llover y se mojó, no llevaba la sombrilla, no vayan a escribir sombría. Les voy a completar todas las oraciones para que vean que está sencillo. Fueron a pasear por la orilla del río. 2. Ya se acercaba la siembra, hay que preparar la semilla. Juanito dibujó un paisaje con un gran sol de color amarillo. Con la leche fabrican otros productos. Uno de ellos es la mantequilla. Necesito un cepillo para lustrar los zapatos. Las tortillas están recién salidas del comal. Por favor, alcánceme aquel tornillo. El armadillo es un animal mamífero. La autora de la novela emplea un lenguaje sencillo. Usa esta almohadilla para borrar el pizarrón. Dice, cuando haya completado todas las oraciones, léalas en voz alta, practique la lectura en el círculo de estudio. Es importante que practiquemos la lectura, leamos en voz alta, para que se nos vaya quedando. Luego aquí tenemos otra vez lo mismo, el resumen que teníamos hace rato, la gramática estudia todos los elementos, ya esto lo hablamos, pero aquí tenemos ejemplos todavía, los sonidos de las palabras, ejemplo, frío, fonología estudia los sonidos, F, R, I, O. La morfología estudia la estructura, frío, friolento, enfriar. La sintaxis estudia la relación de las palabras en la oración. Por ejemplo, Ana, tenemos que Ana es el sujeto porque ella es la que realiza la acción. ¿Qué tiene Ana? ¿Qué hace Ana? Ana siente frío, dice. Y luego la semántica estudia el significado de las palabras. ¿Qué es el frío? Frío es la temperatura inferior a la normal en el ambiente. O sea, es cuando no está normal, está inferior a la normal la temperatura, entonces hace frío, decimos. Luego tenemos aquí autoevaluación, demuestro lo aprendido. Complete el esquema con el nombre de cada rama de la gramática. Escriba un nombre en cada espacio. Tenemos ramas de la gramática, fonología, tenemos la morfología, tenemos la sintaxis y tenemos la semántica. Y ya les di el chivo. Vamos a realizar ese mapita en el cuaderno. Nos pasamos a la última página. Dice, descubra en qué rama de la gramática se refiere cada oración. Escriba en la línea de la derecha, fíjese en el ejemplo. El significado de zarpar es salir un barco del puerto. Se refiere a la semántica. Nos está dando el significado de una palabra, por lo tanto es estudio de la semántica. 1 dice, el plural de la palabra lápiz es lápices. O sea, de la palabra lápiz nos está hablando de la estructura de las palabras. Lápices. Aquí la ciencia, la rama que está estudiando esto es la morfología. 2 dice, la palabra lupa está formada por 4 sonidos. L-U-P, lupa.
Está formada por 4 fonos, por lo tanto es fonología. 3. En la oración, los campesinos sembraron frijol. El sujeto es los campesinos. Ok, ok. Ok, en la oración los campesinos siembran frijol, el sujeto es los campesinos. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene con la oración? Pues estamos hablando de la relación de las palabras con la oración. Y esto es estudio de la sintaxis. Discúlpenme mi letra, que está escrito con mouse, así que no tengo buena letra con mouse. Y eso sería todo ahí. Dice, forme otras palabras con las 3 letras de la palabra gato. Siga la línea y escriba una letra en cada casilla. Le ayudamos con la primera de cada palabra. Y tenemos qué palabra ha formado. ¿Qué palabras ha formado? Vamos a escribir las 3 palabras que se van a formar. La primera es gato, la segunda es gota y la tercera es... Yo creo que con esta la podemos formar. Toga. Ahí está. ¿Qué palabras hemos formado? Gato, gota y toga. ¿Cuántos sonidos tiene? Pues tiene 4 sonidos. ¿Qué rama de la gramática le ayuda a resolver ese ejercicio? Pues obviamente la sintaxis. O la sintaxis. Y por último, con eso cerramos el folleto. Desarrolla nuevas habilidades. Aproveche este espacio para escribir la receta de su plato favorito. No olvide indicar el nombre de la receta y explicar con detalle los 2 pasos importantes. Bueno, aquí me van a investigar y me van a redactar una receta de comida, obviamente. Así que recuerden que todos estos ejercicios se hacen en hojas, no se hacen aquí en el folleto, se hacen en hojas, así que les encargo encarecidamente que lo hagan en hojas. Van a escribir los ingredientes que se necesitan para hacer por ejemplo, un pollo horneado. Si quieren hacerlo, los que hayan hecho un pollo horneado, van a decir, pues se necesita 3 libras de pollo o 4 libras de pollo. Disculpen mi letra con mouse, que es malísimo. Ok, 4 libras de pollo, 2 libras de no sé qué y así. Luego la preparación, pues me van indicando cómo se prepara ese platillo para ir viendo cómo redactan. Y eso sería todo, chicos, por ahora. Esto recuérdense que es la clase del domingo 25 de abril. Así que espero que me hayan prestado atención y que si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes para poder resolvérsela. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase.